Buenas tardes, otro día más desde Bangkok, hoy en nuestra segunda jornada del Congreso de la ISTH, en este caso para contaros los puntos de mayor relevancia en otras diátesis hemorrágicas, no contando la hemofilia congénita. La mañana se ha iniciado con una serie de comunicaciones orales en el State of Art en sangrado mayor en cirugía. 3 comunicaciones que han sido muy interesantes y de gran aprendizaje en el manejo de la coagulopatía inducida por trauma y el uso correcto de la medicina transfusional y de concentrados de factores en este ámbito. Muy recomendables las 3. A modo de resumen, me gustaría destacar el ensayo ITACTIC, que evaluó los protocolos de hemorragia mayor tras trauma de cara a prevenir y tratar la coagulopatía. Se investiga si el ajuste de terapias, entre ellas la transfusión plaquetaria, el uso de plasma fresco congelado, concentrados de fibrinógeno y ácido tranexámico, mediante el uso de test viscoelásticos, mejoran los resultados en comparación a los test de coagulación convencionales que se usan en la clínica habitual. Se trata de un estudio aleatorizado, multicéntrico, con casi 400 pacientes, randomizados a las 3 horas máximo del trauma y 1 hora máximo tras la admisión en urgencias. Se trajeron resultados de coagulopatía y transfusión masiva a las 24 horas y de mortalidad a los 28 días de la cirugía como principales endpoints. Las conclusiones de dicho estudio es que no hubo diferencias entre ambos grupos a las 24 horas del trauma en cuanto a la proporción de pacientes vivos y libres de transfusión masiva, 67% con los viscolácticos, 64% con los test clásicos. No hubo diferencia en otras variables, tales como la disfunción multiorgánica, eventos tromboembólicos y el número de días sin necesidad de UCI o ventilación mecánica. Tampoco hubo diferencias de mortalidad a los 28 días del trauma. Decir, bueno, que aunque sorprende mucho estos resultados, pues también existen muchas limitaciones en este estudio. En primer lugar, porque hasta 3/4 de los pacientes no estaban coagulopáticos en el momento de inclusión del estudio, muy probablemente porque los protocolos de resucitación y de hemorragia masiva se iniciaron prehospitalización de forma temprana, y por otro lado se observó que los pacientes incluidos en la cohorte del test viscoelastométricos recibió casi 2 veces más de intervenciones para prevenir y tratar la coagulopatía en relación a los pacientes con test convencionales, indicando la aparición de déficits de la coagulación que no fueron detectados por los test convencionales. Otro estudio dentro de este mismo grupo que también se ha comentado en esta sesión ha sido el CRIOSTAT-2, que evalúa el uso temprano y empírico de altas dosis de crioprecipitado en la hemorragia en pacientes con lesiones traumáticas asociado al protocolo habitual de cada centro de hemorragia masiva. Se le autorizó un total de 1.604 pacientes a recibir entre el estándar de tratamiento habitual con o sin crioprecipitado. El principal objetivo fue la mortalidad por cualquier causa a los 28 días. El estudio concluye que la adición de crioprecipitado a altas dosis, asociado al standard of care de hemorragia masiva, no disminuye la mortalidad a los 28 días. Finalmente, comentar la sesión del Dr. Wieners sobre el uso de concentrados de factores en hemorragia mayor, siendo estos los concentrados de fibrinógeno, el complejo protombínico, el uso de plasma liofilizado, en distintos escenarios como la cirugía cardíaca, obstétrica y traumatológica. De forma global, concluye que el uso de concentrados de fibrinógeno no reduce la mortalidad ni las transfusiones, y que pues únicamente debería administrarse cuando los niveles de fibrinógeno se encuentren bajos. Cuanto al uso de complejo protombínico, tampoco se observa reducción en la mortalidad, pero sí las transfusiones, pero que en cualquier caso no es una terapia que deba utilizarse como agente en monoterapia. Con respecto al plasma liofilizado, no existe evidencia en cuanto a su utilización o la no utilización del mismo. Quitando ya este grupo, pasamos posteriormente a una sesión dedicada al factor de von Willebrand, no tanto a la enfermedad en sí, sino más a aspectos de laboratorio. Ha habido varias comunicaciones muy interesantes, pero me gustaría resaltar la del Dr. Emsley,
que ha investigado un nuevo nanocuerpo que se une al dominio A1 del factor de von Willebrand y modula su función. Como ya es conocido, el dominio A1 es el principal punto de unión con la glicoproteína 1b alfa de la proteína. En ese dominio existe un módulo autoinhibitorio que regula la unión con dicha plaqueta. Dicho módulo tiene un extremo N-terminal y otro C-terminal. En el extremo N-terminal es el punto de unión del caplacizumab. Pues bien, este nuevo nanocuerpo ND6 requiere del otro extremo, el extremo C-terminal, del módulo inhibitorio para la unión al dominio A1. Al interaccionar con este punto y otros residuos del dominio A1 se produce la inhibición alostérica de la glicoproteína 1b de la plaqueta y de von Willebrand. Inhibición parecida al caplacizumab, pero en región C-terminal. De este modo se inhibe la agregación plaquetaria inducida por ristocetina y reduce la adhesión plaquetaria mediada por von Willebrand. Se abre entonces un campo muy interesante en la modulación e inhibición de esta molécula. Entrando en el campo de la cirugía, en pacientes con diátesis hemorrágicas, me gustaría también aquí comentar una comunicación oral que viene traída directamente de España y presentada por el doctor José Manuel Calvo, del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, en donde han evaluado la eficacia y seguridad del tratamiento hemostático en pacientes con patologías hemorrágicas raras, lo que en la clínica habitual llamamos Rare Bleeding Disorders, en cirugías mayores y menores y también en mujeres en el momento del parto. Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo que recoge un total de 102 pacientes, con una media de edad de 38 años, siendo prácticamente el 90% de los pacientes diagnosticada de una deficiencia leve. Es un estudio muy interesante dado que los pacientes con deficiencias leves, no hemofilia A ni hemofilia B, cursan con una clínica hemorrágica que es muy heterogénea, incluso en pacientes con la misma deficiencia. El grueso de estos pacientes, 47, se encontraban diagnosticados de una deficiencia de factor 7, de los cuales 39 recibieron un tratamiento hemostático con antifibrinolíticos más o menos la adición de factor 7 recombinante activado, y 8 de ellos no recibieron ningún tratamiento hemostático. No se produjeron complicaciones hemorrágicas en ninguno de estos pacientes. También se estudió a pacientes con otras coagulopatías, con otros déficits de factor, como el 11, el 12, el 10, el 5 y el 13. También hubo otro grupo de pacientes gestantes, 21 mujeres, en el que se evaluó la clínica hemorrágica en el parto. De ellas, 12 tenían déficit de factor 7 y 2 presentaron complicaciones. Una previo a recibir tratamiento hemostático y otra a pesar de tratarse con factor 7 activador combinante y antifibrinolíticos. Los autores de ese trabajo concluyen que en general el tratamiento hemostático en estos pacientes con Rare Bleeding Disorders, en los que no existe una correlación clara entre el nivel de factor y la clínica hemorrágica, es efectivo y seguro cuando se realiza de forma personalizada. También señalan que la mayoría de estos pacientes cursan con una deficiencia leve que permite el tratamiento único con ácido tranexámico o en combinación con otros tratamientos, y que de hecho muchos de ellos ni siquiera requerirán tratamiento hemostático previo a las intervenciones. Pasando un poco a trastornos adquiridos, comentar brevemente la masterclass que hemos tenido sobre hemofilia adquirida por la doctora Sukrisman de Indonesia. Se han repasado temas en cuanto al diagnóstico, a veces dificultoso, ya que estos inhibidores siguen una genética de tipo 2 que a veces mantienen niveles residuales de factor 8, lo cual dificulta la titulación del inhibidor. En cuanto a la clínica, diferente con respecto al paciente con congénita. Recordemos que son mucho más frecuentes en la adquirida los sangrados mucocutáneos y musculares. Cuanto al tratamiento de primera línea de erradicación del inhibidor, se mantiene el tratamiento con corticoides, con un segundo inmunosupresor, habitualmente ciclofosfamida o rituximab según los centros, si no existe respuesta tras 3 o 4 semanas, o en primera línea combinado con corticoides en aquellos pacientes con titulaciones alta de inhibidor, señala aquí la doctora más de 20 unidades Bethesda. Posteriormente, tras esta breve charla, ha habido un debate sobre la experiencia de tratamiento en distintos centros
Y bueno, lo que ha sorprendido un poco por parte de la oradora es que no se haya comentado prácticamente nada acerca del uso de emicizumab en esta patología, según sus palabras, por falta de datos y el riesgo de sangrado subcutáneo por su administración. La realidad es que ya desde 2021 existen publicaciones y algún que otro ensayo, como el fase 2 publicado en Lancet por Andreas Tide en 2023, con importante mejoría de la clínica hemorrágica en pacientes con hemofilia adquirida, tratados con emicizumab junto a la terapia inmunosupresora, que dio lugar posteriormente a la guía de práctica clínica elaborada por su mismo grupo alemán. Pasando a los simposios de la industria, señalar el día de hoy el de Takeda, en el que se ha comentado acerca de la profilaxis en pacientes diagnosticados de enfermedad de von Willebrand, con la doctora Miller y el doctor Misbach de Alemania, con el foco de atención en intentar dar respuesta a las preguntas de cuándo los pacientes con enfermedad de von Willebrand deben de iniciar la terapia de profilaxis. Se han repasado las principales complicaciones de estos pacientes, no solo desde el punto de vista hemorrágico, sino también desde el punto de vista de la calidad de vida y la reducción de estas secundaria a las complicaciones hemorrágicas. Actualmente las guías de la ISTH del 2021 recomiendan la profilaxis a largo plazo en pacientes con enfermedad de von Willebrand con historia de sangrados graves y frecuentes. Recomendación con bajo grado de confianza. También se ha evaluado a través de distintos casos clínicos el sangrado gastrointestinal en estos pacientes, en su mayoría debido a la formación de angiodisplasias y malformaciones vasculares en el tracto gastrointestinal, muchas veces de muy difícil control y que conlleva una importante morbilidad, y que realmente no existe consenso actual en el tratamiento más efectivo en estos pacientes. La conclusión final es que efectivamente la profilaxis en pacientes con sangrado grave y frecuente, entre ellas el propio gastrointestinal, debe considerarse, así como que el uso de factores recombinantes de von Willebrand deben ser una alternativa a las terapias derivadas del plasma, ya que los multímeros de peso molecular de alto se encuentran disminuidos los productos derivados del plasma por la exposición del factor von Willebrand a la proteasa ADAMTS13. Para finalizar el día de hoy, repasamos la reunión que ha tenido lugar por parte del Subcomité de Salud de la Mujer en temas de hemostasia y trombosis. Por un lado, se ha presentado el proyecto CORA, cuyo objetivo ha sido reunir las recomendaciones en el tratamiento actual en síndrome antifosfolípido obstétrico, o SAFO por sus siglas, y sobre todo dar lugar a necesidades aún no resueltas, como el SAFO seronegativo o nuevas aproximaciones en pacientes refractarias, mediante la recogida de datos de los tratamientos y prácticas habituales en los diferentes centros. Se ha presentado la actualización de los nuevos criterios de las guías EULAR para el SAFO, que se resumen en la imagen que os comparto en pantalla. Con dichos criterios se ha estratificado en el proyecto en 3 grupos de pacientes con SAFO y mala evolución obstétrica: aquellas que cumplen completamente los criterios clínicos de laboratorio, un segundo grupo que solo cumple criterios clínicos y un grupo final que cumple únicamente los criterios de laboratorio. Actualmente no tenemos datos de este proyecto, que se espera que finalice para julio de 2027. Pasamos a la comunicación de la doctora Othman, que nos ha presentado el informe de consenso en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de von Willebrand tipo 2B en el embarazo y posparto. Y es que esta patología aún afronta muchos desafíos ante la ausencia de guías clínicas de manejo. Con ello, el año pasado se publicó una primera comunicación de la ISTH en la que se examinó la aproximación terapéutica de esta patología en la literatura actual y entre distintos profesionales. Las conclusiones llaman la atención, entre ellas el desconocimiento de nivel de objetivo de seguridad de la molécula de cara a cirugías, de cara al posparto y al embarazo, y el enfoque y la monitorización, así como la amplia gama de prácticas que existen en el tratamiento hemostático y en el momento de su administración durante el parto, poniendo el foco de atención en la necesidad de tener unas guías de consenso. Actualmente se está trabajando en unas guías basadas en 26 statements del manejo de la enfermedad de von Willebrand tipo 2B en el embarazo y posparto, que se publicarán próximamente, aún sin fecha. Finalmente, comentar brevemente, el doctor Erez nos ha presentado un proyecto
que elaborará una hoja de ruta muy interesante, la prevención y tratamiento de la hemorragia posparto, problema de actualidad, especialmente en los países en vías de desarrollo, ya que las muertes en mujeres por hemorragia posparto suponen el 25% de los fallecimientos en las gestantes. Se espera que dichos resultados preliminares del estudio puedan publicarse para el año 2027. Con esto me despido, nos vemos mañana, donde continuaré comentando los puntos más relevantes tratados en el Congreso sobre las diátesis hemorrágicas fuera de la hemofilia congénita. Un saludo y gracias por vernos un día más.